Hey, ¿cómo estamos? Bienvenidos a este nuevo video de trigonometría aquí en ayudenga.com. El tema que veremos el día de hoy ya nuestro quinto video acerca de lo que son las fórmulas de medio y doble ángulo. Para eso vamos directo al grano y tenemos el siguiente problema que nos dice seno del 3 ángulo entre el seno del ángulo menos el coseno del 3 ángulo sobre el coseno del ángulo es igual a 2. Bien, lo primero que probablemente nos venga a la mente es que esto es brujería, porque en nuestra respuesta o la que tenemos que igualar esta expresión yo no tengo ninguna sola identidad trigonométrica. Pero bien, ¿qué no fan del fúnico? Moriría un gran filósofo y pensador. Esto tiene solución. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo de este lado es una suma y resta de lo que fracciones, una resta de fracciones con diferente denominador. Y si tiene diferente denominador, ¿qué se hace en una suma y resta de fracciones? Se busca el mínimo común múltiplo. Así que vamos a buscar ese famoso mínimo común múltiplo, que vendría siendo seno del ángulo por coseno del ángulo. Ahora dividimos este seno del ángulo por coseno del ángulo entre cada uno de los términos, entre cada uno de los denominadores de estas dos fracciones. Y lo que nos da lo multiplicamos por el numerador. Ok, me queda entonces dividir seno del ángulo entre seno del ángulo, bueno, seno del ángulo por coseno del ángulo entre seno del ángulo. Se van los senos, me queda coseno del ángulo multiplicado por seno del triángulo. Entonces seno del triángulo, todo entre paréntesis, multiplicado por el coseno del ángulo. Mantengámoslo en paréntesis por el momento. Menos, vamos ahora con la siguiente fracción. Dividamos seno del ángulo por coseno del ángulo entre coseno del ángulo. Se van los senos y me queda entonces coseno del triángulo por seno del ángulo. Todo esto igual a 2. Muchos se preguntarán, ¿ahora qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué clase de brujería es esta? Bueno, no es ninguna brujería. ¿Por qué? Porque es muchísimo más fácil de lo que aparenta. ¿Qué tal si les digo que lo que yo tengo en el numerador de esta fracción vendría siendo no más que una suma y una fórmula de suma y diferencia para lo que es la suma de la resta de dos ángulos? ¿Qué vendría y cuáles vendrían siendo esos dos ángulos? Pues uno es tres ángulos y otro es ángulo. Así que tenemos ahí una suma o la fórmula de suma y diferencia para la resta de dos ángulos de alfa menos beta, puede ser dos ángulos X. Entonces puedo reemplazarlo directamente por seno de el 3 ángulo, que es el primer ángulo, menos el ángulo, todo esto dividido entre seno del ángulo por coseno del ángulo. Esto es igual a 2. Perfecto, restamos 3 menos 1 me da 2. Entonces seno del doble ángulo sobre seno del ángulo coseno del ángulo. Esto es igual a 2. ¿Cuál es la definición del seno del doble ángulo? Pues 2 seno del ángulo multiplicado por el coseno del ángulo. Todo esto dividido entre seno del ángulo por coseno del ángulo. Esto es igual a 2. Y desaparecen por arte, no se desaparecen por arte de magia ni por brujería. Se simplifican este seno del ángulo con este seno del ángulo que tengo debajo y este coseno del ángulo con este coseno del ángulo que tengo debajo. Entonces me queda únicamente 2 es igual a 2. Y vieron que comprobar esta identidad trigonométrica era más fácil de lo que aparentaba. Bueno, vamos ahora con el siguiente problema. ¿Qué me dice? Como vemos, cotangente cuadrado del ángulo del medio ángulo es igual a la secante del ángulo más 1 sobre la secante del ángulo menos 1. ¿Qué podemos hacer aquí? Vamos a trabajar del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque yo tengo una definición para la tangente del medio ángulo. Y yo sé que por identidad recíproca, la cotangente está dada por la división de 1 sobre la tangente del ángulo, que en este caso es tangente cuadrada del medio ángulo. Esto vendría siendo igual a la secante del ángulo más 1 entre la secante del ángulo menos 1. Ok, perfecto. ¿Qué más vamos a hacer por acá? Bien, tenemos que la tangente del medio ángulo está dada por la fórmula de 1 raíz cuadrada de 1 más menos coseno del ángulo sobre 1 más coseno del ángulo. Y como yo tengo este cuadrado por aquí, que tangente cuadrada, bueno, pues lo ingreso dentro del cuadrado que se encuentra dentro del radical al cuadrado, que vaya el signo de más menos, que no se lo olvide. Esto es igual a la secante del ángulo más 1
entre la secante del ángulo menos 1. Ok, perfecto. ¿Qué sucede por acá con este cuadrado? Pues este cuadrado que está por acá se simplifica con el índice este radical, que como es una raíz cuadrada y no tiene índice, bueno, pues su índice vendría siendo 1. Así que se simplifican esos dos y ya este 1 menos coseno del ángulo sobre 1 más coseno del ángulo son libres. ¡Yeah! Libertad. Ok, sigamos con el problema, ya son libres. Entonces me queda 1 sobre 1 menos coseno del ángulo entre 1 más coseno del ángulo. Esto vendría siendo igual a la secante del ángulo más 1 sobre la secante del ángulo menos 1. Bien, perfecto. ¿Qué más podemos hacer ahora? Yo tengo aquí lo que es una pequeña división de fracciones. Sí, esto es una división de fracciones. ¿Y qué sucede en la división de fracciones cuando yo quiero trabajarla de una manera más fácil? Bueno, pues la convierto a multiplicación. ¿Y cómo? Invirtiendo la fracción de abajo. Entonces me queda 1 por 1, que es la fracción de arriba, pues 1 más coseno del ángulo sobre 1 menos coseno del ángulo. Esto es igual a la secante del ángulo más 1 sobre la secante del ángulo menos 1. Hago esta pequeña multiplicación, 1 por 1, bueno, igual me va a dar 1 al multiplicar. Recordemos que hay una identidad que todo número multiplicado por 1 es el mismo número. Así que perfecto. Me queda entonces 1 más coseno del ángulo sobre 1 menos coseno del ángulo. Esto es igual a la secante del ángulo más 1 sobre la secante del ángulo menos 1. ¿Qué podemos hacer acá? Pues convertir todos estos cosenos que tenemos por acá. Ahora imagínense la operación contraria, convertir de coseno a secante cuando antes convertíamos de secante a coseno. Vamos a convertir todos estos cosenos que tenemos por acá. Sí, los cosenos esos son muy buenos, pero hay que convertirlos a funciones de secante. ¿Y cómo haremos esto? Pues fácil, de la siguiente manera. Sabemos por identidad recíproca que la secante del ángulo está dada por la división del coseno del ángulo, mejor dicho, está dada por la división de 1 sobre la secante del ángulo. Igualmente nos desplazamos abajo, entonces me queda 1 menos 1 sobre secante del ángulo. Esto es igual a la secante del ángulo más 1 entre la secante del ángulo menos 1. Hagamos la pequeña suma de fracciones que tenemos en la parte de abajo y me queda entonces secante del ángulo más 1 sobre secante del ángulo, que vendría siendo el denominador, entre secante del ángulo menos 1 sobre la secante del ángulo, que es el denominador como conocemos. Se simplifican los denominadores. ¿Por qué? Porque al momento de invertir la fracción se simplifican, pero vamos a hacerlo directo. Simplifican estos denominadores y esto es igual a secante del ángulo más 1 entre la secante del ángulo menos 1. Igualamos esta expresión, me queda que la secante del ángulo más 1 sobre la secante del ángulo menos 1 es igual a lo mismo, a la secante del ángulo más 1 entre la secante del ángulo menos 1. Así que bueno, con esto hemos llegado al fin del video de hoy. Recuerden, si quedaron con cualquier duda, con cualquier comentario, cualquier sugerencia, pueden dejárnoslas por aquí abajo en los comentarios de este video en nuestra página web ayudinga.com. También le vamos a dejar nuestras redes sociales por si nos quieren seguir en Twitter, @ayudinga, y si nos quieren dar like en Facebook, facebook.com/ayudinga. Así que bueno, saludos y nos vemos en el próximo video si así Dios nos lo permite. Hasta la próxima, saludos.